Esta segunda parte del curso lo que vamos a ver vendría a ser lo que es la parte de herencia. Y veamos algo acá. Veamos. Nos tocaría ver en esta semana lo que es herencia, ¿no? Herencia, los conceptos avanzados de programación orientada a objetos. ¿Ok? Veamos. Uno de los temas que se trabaja en programación de objetos vendría a ser la herencia, ¿no? La herencia es una de las técnicas que nos va a permitir, en muchos casos, reutilizar código, ¿no? Reutilizar básicamente el código. Fijemos en la figura. Tenemos acá, ustedes conocen un Saiyajin, ¿sí? Legendario. Quienes, a partir de este Saiyajin legendario que ustedes visualizan, quienes nacen, ¿no? ¿Quiénes nacen o cómo da origen a la raza o continúa con la raza Saiyajin, ¿no? Que vendría a ser Goku, uno de ellos, ¿ok? ¿Sí? Goku hereda ciertos poderes correspondientes de la raza Saiyajin, ¿ok? Y también llega Vegeta, ¿cierto? Vegeta también hereda ciertos poderes de la clase Saiyajin. La diferencia entre ambos era de que uno era clase eran de diferentes bueno, clases, ¿no? Sociales, básicamente, ¿no? Pero ambos heredan de una clase Saiyajin ciertos poderes correspondientes, ¿no? Algunos más que otros poderes, ¿sí? Y diferentes poderes, ¿no? Diferentes poderes cada uno de ellos, ¿no? Fijemos, después de Goku, ¿sí? Goku tiene... Ah, perdón, de Vegeta. Vegeta tiene su hijo que vendría a ser Trunks. Y Trunks también hereda ciertos poderes del padre, ¿no? El padre hereda ciertos poderes. Y luego nace Bra, que también hereda poderes correspondientes del padre, ¿no? En Goku tengo a Gohan. Y Gohan pues hereda poderes del padre o hereda ciertas características del padre, ¿ok? Y Goten, finalmente Goten, que hereda ciertas características del padre. ¿Ok? Ah, no, básicamente como es que sepan de que sí, bueno, uno de los juegos finales fue de que del, el examen final fue de que Goku y Vegeta al chocarse o colisionar generaban otro Saiyajin, ¿no? Un Super Saiyajin, ¿no? Que era la fusión de ellos, pues, ¿no? La fusión de ellos. Eso vino en el examen, o sea, sí. Sí vino una parecido en el examen. ¿Ok? Se fusionaban y salía, pues, otro sprites que vendría a ser la fusión de ambos, ¿no? La fusión de ambos. ¿Sí? Si se encontraban, por ejemplo, dos Goku y un Vegeta, salía otra fusión. Si se encontraban dos Vegeta y un Goku, salía otra fusión, o sea, otro Saiyajin, ¿no? Eso es un trabajo de fusiones. Pero no, simplemente lo que estoy haciendo acá es de que tenemos un padre, ¿sí? Un padre, ¿sí? Y que los hijos heredan ciertas características, ¿no? Ciertas características. Y lo mismo, fíjense, acá tengo Goku y si tienes sus hijos han heredado ciertas características, ¿no? Lo mismo para Vegeta, ambos hijos han heredado ciertas características. Y pasa en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes han heredado ciertas características de sus padres, ¿no? Ciertos movimientos, ciertos gestos, ciertas acciones, ¿no? Ciertas acciones. ¿Ok? ¿Ok? Sí, esto es lo que ocurre también en la programación. Fijémonos en el siguiente gráfico. Eso es lo que ocurre en un juego, por ejemplo, un juego común y corriente. Común y corriente podría tener, por ejemplo, yo declaro la clase juego y juego tiene pues el número de jugadores, contiene el método de jugar, o sea, jugar, iniciar el juego, inicializar el juego, hacer una jugada, comprobar fin del juego y publicar el ganador, ¿no? El ganador. ¿Okay? La clase ajedrez tiene inicializar el juego, hacer jugadas, comprobar fin del juego y publicar ganador. ¿Por qué? Porque ha heredado todos estos métodos, los ha heredado de quién, de juego, los ha heredado, ¿sí? Y lo mismo, Parchís, que es otro juego, ha heredado, ¿sí? Eh,
los mismos métodos de juego, los heredados, ¿cierto? Los heredados. Por lo que esto no es necesario escribirlos acá, porque ya los está heredando, ¿sí? Los está heredando, ¿sí? Los está heredando, ¿ok? Vamos a la clase ajedrez y la clase parchís, que hereda de juego principalmente los métodos de inicializar, hacer jugadas, comprobar final del juego y publicar ganador, ¿ok? Heredan básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces, la herencia lo que es básica es o significa es de que yo puedo declarar varios métodos en una clase padre, ¿sí? Y las clases hijos van a heredarlas. Por lo tanto, aquí ya no necesito colocarlas porque simplemente estoy diciendo que lo hereda. En UML, la herencia se simboliza de esta forma, ¿no? Una flecha con la parte final de la flecha abierta, ¿no? La flechita abierta, el triángulo abierto, o sea, en blanco. ¿Okay? Quiere decir de que padre, ¿sí? El padre, el hijo, y el hijo hereda del padre ciertas características, ciertos componentes, ciertos métodos. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Ups. Ah, ya, disculpen. ¿Ok? Bien. Entonces fijémonos acá. Esto es un juego, fíjense, un juego. Este juego lo que tiene es un personaje. Este personaje lo que hace es capturar un sprite a través de un bitman, ¿no? Un bitman. Tiene una posición actual y tiene una velocidad. Este personaje tiene una velocidad y tiene un estado actual. ¿Ok? Este personaje tiene los métodos de moverse, de dibujarse cada sprite cada momento y de cambiar de estado, ¿no? Cambiar de estado. Y detectar una colisión. Ese es un personaje. De este personaje se han creado dos personajes adicionales que vendría a ser Vaquero, que hereda de personaje todos los métodos correspondientes, y de Vaca que hereda también todos los métodos correspondientes de la clase de personaje. Adicionalmente, Vaquero tiene bueno, no tiene más métodos, sino tiene dos atributos, ¿no? Que vendría a ser una dirección a través de un vector, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que vendría a ser un vector, y una posición destino, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir. La clase vaca tiene una posición inicial en la posición destino, y vaca tiene hermanas, o sea, varias vacas, ¿ok? Y cercado vendría a ser cerca, ¿no? Si se encuentra cerca la vaca. Este juego eh, por la descripción, deberíamos entender de que el vaquero debería esquivar las vacas, ¿no? Varias vacas crean que son varios obstáculos en este caso, para el vaquero. El vaquero va a desplazarse y tiene que esquivar las vacas, ¿no? Esquivar las vacas. Posición inicial podría ser un aleatorio y posición destino también podría ser un aleatorio para que se pueda movilizar la vaca. Calcular siguiente destino, fíjense, calcular siguiente destino de vaca es porque está calculando de forma aleatoria un destino, ¿no? Que le vamos a pasar, por ejemplo, X y Y, que vendría a ser la coordenada inicial, y de X y de Y, que vendría a ser dos valores correspondientes para que se pueda movilizar de forma aleatoria, ¿sí? O de forma fija, según sea el caso, ¿no? ¿Qué heredan de vaca y vaquero? Que heredan de personaje, heredan mover, la función moverse, la función dibujar, ambos se dibujan los sprites, la función cambiar de estado, porque van a cambiar de estado constantemente, y detectar colisión. Si vaquero colisiona con vaca, ¿no? O vaca colisiona con vaquero. ¿Okay? Ambos, ambos clases, ¿sí? Pertenecen a juego. Juego es la clase principal, ¿sí? El nivel del juego tiene la puntuación del juego y lo más cerca posible vendría a ser del juego, ¿no? Ambos vendrían a ser, tienen una relación con el juego eh, de forma de agregación, no de composición, sino de agregación. ¿Qué quiere decir de agregación? De que si esta clase se destruye, o sea, si el vaquero, supongamos, dispara y mata una vaca, por ejemplo, ¿no? Esta clase se destruye, pero el juego continúa, ¿no? Si la vaca, no sé, mata al vaquero, o sea, colisiona con el vaquero, el juego puede continuar creando un nuevo vaquero que vendría a ser 3 o 4 vidas, ¿ok? 3 o 4 vidas. Tendríamos la posición correspondiente de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Sí? Esto vendría a ser el trabajo. Un ratito. ¿Sí? ¿Continuamos?
Continuamos entonces. Bien. Así posiblemente se puede hacer crear su juego, ¿no? Al final del curso es crear el juego. En esta sesión el logro es que ustedes sepan lo que es la parte de herencia, polimorfismo, que le permite construir un programa eficiente sin duplicar funciones y tener atributos de clases involucradas, ¿no? Generalizaciones y especializaciones, lo que es herencia, jerarquía de clases y ventaja de lo que es el uso de la herencia, ¿no? En generalización y especialización, la generalización es la propiedad que permite compartir información entre dos entidades evitando la redundancia, ¿no? El proceso inverso de la generalización, por el cual se definen nuevas entidades a partir de otras ya existentes, ¿no? Se denomina especialización. La herencia, ¿sí? Como le decíamos, la herencia permite definir nuevas clases a partir de otras clases ya existentes, ¿no? De modo que presentan las mismas características y comportamientos de estas, así como de otras adicionales, ¿no? El concepto de herencia permite que clases diferentes se puedan conectar unas con otras de modo jerárquico, basadas siempre en una generalización y especialización, ¿no? Eh, por ejemplo, animales se dividen en anfibios, mamíferos, insectos, pájaros, etc. Como vehículos, en motorizados se divide en carros, en motos, en camiones, en buses, etc. ¿Okay? El principio de la división o clasificación es que cada subclase comparte características comunes con la clase principal o la clase que deriva, ¿no? Además de las características comunes con los otros miembros de las clases, cada subclase tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, la clase principal, animal, contiene o puede tener clases hijas como reptil, mamífero y anfibio, que tienen ciertas características, y estas clases que ustedes ven acá, estas clases reptil, mamífero y anfibio, crean objetos, ¿no? Objetos en las clases como serpiente, como caballo, como rana, ¿no? Como perro, por ejemplo perro acá, como cocodrilo podría ser acá, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, a partir de esto de acá puedo crear otras clases, otros reptiles, ¿no? Y a partir de la clase mamífero puedo crear otros mamíferos, ¿no? Y de anfibios, otros anfibios, ¿no? Teniendo en cuenta que la clase principal vendría a ser animal. La jerarquía de clases, después, desde un punto de vista, existe una estructura jerárquica en las clases, ¿no? Por ejemplo, al inicio del árbol existe una clase llamada eh, clase base, y de ella se desprenden las clases derivadas a medida que las clases van avanzando, ¿no? Veamos, esta es la clase jerárquica, jerarquía de clases, la clase base, animal, las clases derivadas, ¿sí? Y los objetos que se van creando a partir de la clase base. Las ventajas de herencia es de poder reutilizar códigos, añadir nuevos métodos a clases derivadas y redefinir métodos, ¿no? Eso es como un ejemplo correspondiente, y la implementación vendría a estar dado por lo siguiente. Entramos a la clase de implementación. En la parte de alimentación tendríamos lo siguiente, ¿no? Veamos si escribimos los programas correspondientes para la longitud y área de un círculo. Esta es la fórmula de longitud y área de un círculo. El área y volumen de un cilindro, área y volumen de un cilindro, área y volumen de un cilindro, y vemos el área y volumen de un cilindro hueco, área y volumen de un cilindro hueco. ¿Okay? ¿Qué tienen de común todas estas? ¿Qué tienen de común estas? Como tengo acá, bueno, R, cada uno de los componentes, y le denomina al R mayúscula, y vendría a ser el radio menor, y H la altura, ¿no? ¿Qué tienen en común? Fíjense, área, volumen. En cada caso calculo área, volumen. Aquí calculo área, ¿ok? Pi por R, fíjense, se repite acá pi por R por acá, ¿sí? Pi por R por acá, fíjense. ¿Dónde más? Tendríamos acá en pi por R por acá, pi por R. En cada uno de ellos se repite pi por R, ¿cierto? Y se repite la longitud también se puede repetir acá, se repite acá. Longitud, ¿sí? 2 pi por R, se repite longitud. ¿Ok? Entonces, veamos.
el primer paso vamos a identificar las clases cilindro, círculo, cilindro, cilindro hueco, ¿cierto? Definimos los atributos correspondientes a cada método. Veamos los atributos a cada método. Definimos atributos en cada método. Tenemos acá C cilindro, private R para calcular cilindro. Calculamos el área del cilindro y la longitud del cilindro. Veamos área del círculo y longitud del círculo. C cilindro tiene a R y tiene a H, ¿sí? Y calcula el área del cilindro y el volumen del cilindro. El cilindro hueco tiene al double R, ¿sí? Y double I y double H, ¿sí? ¿Sí? Y calcula el área del cilindro hueco y el volumen del cilindro hueco en cada uno de ellos, en cada uno de los componentes. Pero veamos, ¿qué está ocurriendo con R? R aquí, R acá y R por acá. ¿Sí? Se está repitiendo, fíjense. ¿Qué está ocurriendo con H? Se está repitiendo en ambos casos. ¿Qué está pasando con área del círculo y longitud y la longitud en área del cilindro y longitud del cilindro y el área del círculo y longitud del cilindro? Veamos qué está pasando en cada uno de ellos. Veamos y observamos, observa si hay atributos en común, si hay, se definen en la clase base, qué atributos común, por ejemplo, R es un atributo común de los tres componentes, por lo tanto podemos declarar C cilindro como el principal y aparte C círculo como el principal y que aparece C cilindro y C cilindro hueco como derivadas de quién, de C cilindro, ¿okay? O heredan, ¿sí? Hay métodos comunes, se analizan y si hay, se define en uno solo. Vamos, área del círculo, longitud, área del círculo del cilindro, volumen del cilindro, área del cilindro hueco y volumen del cilindro hueco. No hay, ¿cierto? Veamos. En este caso el objeto cilindro es un objeto círculo con una altura, ¿cierto? En el objeto cilindro hueco es un cilindro con un espacio hueco. Aunque semánticamente el ejemplo no es perfecto, pero veamos qué es lo que nos podría indicar. Podría indicar de que ese cilindro es la clase base, y C cilindro vendría a ser una clase derivada, ¿ok? Por lo que C cilindro hueco podría también derivar de la clase C cilindro, ¿ok? Entonces tenemos acá una clase base y una clase derivada, donde la clase derivada se convierte en clase base y luego contiene una clase derivada, ¿no? Vamos acá, C cilindro, veamos C cilindro, está acá, R, R, H y H en ambos casos, ¿ok? Podría heredar ambos componentes, ¿no? Y entonces tendríamos de esta forma la jerarquización de herencia, ¿no? Continuamos con el paso 3, que podemos ahora colocar los atributos correspondientes. Veamos, clase, ¿sí? Clase cilindro, elementos protegidos o private, vamos a ver después qué significa protegido y private. Double R, ¿sí? El radio, las calcula aquí en el área del círculo y la longitud del círculo, ¿no? Tiene de la clase cilindro, va a heredar, ¿sí? De la clase círculo, ¿sí? Va a heredar aquí en AR, ¿cierto? Tenemos acá double H, porque va a heredar R. Tenemos acá cilindro R, que lo está heredando, y el double H. El double área del cilindro y el double volumen del cilindro, ¿okay? Y luego el área, la clase C cilindro hueco, tenemos acá el public C cilindro, ¿no? Public C cilindro correspondiente, el atributo solamente I porque va a heredar H acá, H y también R correspondiente del C cilindro. Y los métodos correspondientes a cada uno, ¿no? El constructor con sus correspondientes atributos heredados. Fijémonos por qué protegido, public, veamos qué es lo que está pasando con cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa con cada uno de estos elementos? La palabra reservada private, protect y public pueden aparecer en cualquier orden y cualquier número de veces en una clase, particionando estas en múltiples partes privadas, públicas y protegidas. Protected vendría a ser, indica que todo aquello que se encuentra en esta sección puede ser accedida por cualquier clase derivada, ¿no? Protegida es protected, cualquier clase derivada, ¿no? Este elemento es utilizado por cualquier clase derivada, o sea, podemos acceder a este elemento por cualquier clase derivada. El public, ¿sí? En la cabecera indica define que la clase hereda, que estamos heredando una clase, ¿okay?
El private, cuando digamos private, es que solamente la clase accede a ese elemento. Solamente la clase accede a ese elemento. Tenemos acá las clases, bueno, cómo se han creado cada uno de ellos, ¿sí? Si desarrollamos cada uno de ellos, tendríamos lo siguiente: el C cilindro, ¿sí? R, como vemos ahí, calcula aquí el área del círculo y la longitud del círculo de acuerdo a las características. ¿Okay? El segundo, el C cilindro, lo que hace es llamar a, bueno, su constructor llama al C cilindro double R y double H, dos puntos, C cilindro R. Fíjense que el constructor de la clase derivada invocará al constructor de la clase base, pasando los valores que sean necesarios. Fíjense acá, pasa los valores necesarios correspondientes. Llama, fíjense, dos puntos C cilindro a double R y double R y dos puntos C cilindro R, a diferencia de la relación de asignación. ¿Okay? Calcula, teniendo en cuenta aquí a la longitud, vamos a la longitud del método, ¿sí? La longitud del método y el área del círculo correspondiente del método C cilindro, ¿no? De la clase C cilindro, ambos. Área del círculo es parte del C cilindro, acá. ¿Okay? Luego tenemos acá C cilindro hueco, ¿sí? hereda de quién, C cilindro hueco trabaja con que hereda de quién, de C cilindro, ¿cierto? Va a heredar ese cilindro hueco, tenemos a R y R, ¿cierto? ¿Qué hereda de quién? De ese cilindro R y H, cilindro R y H, correspondientes. Y bueno, calculamos teniendo en cuenta al área del círculo, al área del cilindro, que se ha calculado de esta forma, más los componentes necesarios para el cálculo del área. ¿Sí? Igual para el cilindro hueco, hereda cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. ¿Sí? Eso de los constructores y destructores, al crear un objeto de una clase C cilindro se aplica a los constructores C cilindro, ¿sí? En cada uno de ellos. ¿Okay? En ese orden, ¿no? Sí, en ese orden es como se crean y se destruyen, ¿sí? La clase padre y luego la clase hijo y luego de la clase hijo que es padre se convierte, hereda o se construye el siguiente, ¿no? Para que se pueda destruir. De esta forma también se destruye, fíjense. Cuando se destruye un objeto, se aplica destrucción en sentido inverso, ¿no? En sentido inverso. Se destruye primero esto, luego el C cilindro y luego el C círculo, ¿no? Veamos, a pesar de que hay una relación de herencia, cuando se crean los objetos, estos existen de manera independiente. Fíjense, de manera independiente. Tenemos acá el C cilindro, el C círculo, C cilindro y C cilindro hueco. Tenemos que crear tres objetos, fíjense, tres objetos en cada uno de ellos, ¿no? Para poder calcular cada uno de ellos, fíjense. C cilindro, podemos destruir cada uno de ellos, ¿no? Se crean cada uno de ellos. Bueno, se puede derivar una clase nueva a partir de una clase ya existente a la clase que ya existe, se denomina la clase base, y tenemos las clases hijas. Los componentes private y protect, protegida, ¿no? La clase protegida quiere decir de que los elementos están protegidos y que solamente acceden a ellos las clases derivadas, ¿no? Públicos, que el elemento es público para cualquier clase, no necesariamente derivada, Y la bibliografía está en programación de objetos de Joyanes, el fundamento de programación de objetos. Bien, esto sería la teoría correspondiente a la clase derivada.